Bienvenidos a God's Purpose Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy emocionados porque vamos a estar hablando de un tema muy emocionante, muy importante, creo, el cual es La provisión de Dios. la provisión de Dios. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es tu proveedor? Como cristianos, ¿quién tiene que ser nuestro proveedor en nuestras vidas? O si tú no eres cristiano y estás aquí, ¿quién es tu proveedor? ¿Quieres conocer a nuestro proveedor? Pues quédate y escucha de lo que vamos a estar hablando en esta noche, tarde o mañana, donde sea que tú nos estés viendo. So, por favor, si me puedes leer en Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártete de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. ¿Sabes algo que me llama mucho la atención? Es el tema de ese capítulo, el cual dice: Elías predice la sequía. Pero vamos a estar hablando de provisión, vamos a estar hablando de alguien de Dios, el cual nos provee. Pero tú me estás diciendo que está prediciendo la sequía. Interesante. Interesante. Pero ¿cuándo es que nosotros necesitamos provisión? No Siempre. cuando tenemos todo, no cuando estamos llenos de todo, sino cuando muchas veces viene sequía en nuestras vidas. So, ¿a quién Dios provee? Dios provee al que Él guía. So, ¿cuántos de nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Tú te dejas ser guiada por el Espíritu Santo? Yo personalmente sí. ¿Tú te dejas ser guiado por el Espíritu Santo? Yo me dejo ser guiado por el Espíritu Santo. So, Dios va a proveer al que Él guía. Un ejemplo. Un pastor de ovejas guía a las ovejas, ¿cómo le dicen? Al grupo de ovejas. ¿Rebaño? Al rebaño. So, el pastor de ovejas guía al rebaño. Algo que yo no sabía de las ovejas. ¿Sabías tú de que las ovejas no tienen sentido de dirección? Ellos no saben para dónde van. No. No sé cuántos de ustedes les han dicho o han leído la palabra que nos comparan a nosotros como ovejas. De primero es de, oh, that's so cute, ovejas. Pero si pongas a estudiar las ovejas no tienen sentido de dirección. Las ovejas se pierden. Las ovejas no se pueden cuidar solo. Las ovejas, hay muchas cosas sobre las ovejas de que sin pastor. Son bien delicadas y sin pastor. Sin el pastor no pueden sobrevivir. Es el pastor quien los guía al agua fresca, puro, limpio. Es el pastor que le da de comer a las ovejas, que le enseña dónde se pueden comer. Es el pastor quien lo proteja. Es el pastor que hace muchas cosas para las ovejas. Sin el pastor, las ovejas no sobreviven. Porque dice que yo no sabía eso, la verdad yo no sabía. Yo creí que las ovejas eran un poquito más, tenían un poquito más sentido de donde ellos estaban y todo. So, imagínate, nosotros, al no poder ser guiados por el Espíritu Santo, al no poder ser guiados por Cristo, por Dios, nosotros no tenemos sentido de dirección. Muchas veces no sabemos para dónde vamos. Por eso muchas veces cuando nos encontramos en diferentes
situaciones, especialmente cuando falta muchas veces en nuestras vidas algo, no sabemos dónde encontrarlo, no tenemos a un proveedor porque no conocemos al proveedor. Como este dibujo que tenemos atrás. Dice que él corrió a mí. El pastor buscando a la oveja que está en el lodo, perdido, triste, Se dejó el 99 para encontrar el uno. porque sabía de que ese uno no tiene dirección, no tiene sentido de dirección si no es por la guianza de él. Ujú. Y así es Cristo, así es Dios, así es el Espíritu Santo que se encuentra alrededor de nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando nosotros dejamos de que sea Él nuestro guía, que sea Él dándonos esa guianza a las vidas en nuestro diario vivir, es cuando nosotros comenzamos a desviarnos y muchas veces no sabemos cómo regresar a Él o muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Ujú. ¿Me entiendes? Eso es muy importante porque Dios, al que guía, Él provee. Por eso necesitamos un pastor para encontrar pasto y agua limpia. El pastor proporciona protección y el éxito a las ovejas. En Salmo 23, del 2 al 4, dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el título de ese capítulo, Jehová es mi pastor. Y dice aquí en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. aliento. Por eso tenemos que dejarnos guiar por ese buen pastor. Ujú. Por eso nosotros como cristianos tenemos a ese buen pastor que se preocupa por nuestro bienestar. Sí. Por eso nosotros no tenemos que tenerlo todo preparado, no tenemos que tener todo 10 años ya planificado letra por letra. Ahora estoy diciendo, seamos irresponsables No. financieramente, seamos irresponsables en nuestra vida y dejar que Dios nos arregle nuestra vida. No. Pero lo que estoy diciendo es, como cristianos, no tenemos por qué tener ansiedad, estar estresados o preocupados por diferentes cosas que pasan alrededor de nuestras vidas. Yo sé que muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo porque estamos en esta carne. O sea, yo estoy hablando de mi vida personal porque a mí me ha pasado. Entonces, muchas veces, muchas situaciones vienen a nuestras vidas, muchas etapas de nuestra vida suceden en donde nos encontramos en diferentes lugares y si nosotros nos dejamos llevar por nuestro propio conocimiento, por el yo, es cuando nosotros comenzamos a andar ansiosos todo el tiempo, preocupados de todo el tiempo y comenzamos a andar estresados y como decía antes, nos ahogamos en un vasito de agua Yeah. porque no estamos confiando en Ujú. Dios. Y sabes que la ansiedad financiera muchas veces domina a muchas personas. Yeah. Y por eso nosotros como cristianos no podemos dejar que eso domine nuestras vidas, que no me controle nuestras vidas. Ujú. No nos podemos preocupar, sino que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Lo único que tenemos que hacer es buscar al Señor, Ujú. preocuparnos por las cosas de Él, que Él va a tomar control de lo demás. Ujú. Él va a abrir puertas. Solo seámosle fiel a Dios. Tratemos de mantenernos fieles a Él. Tratemos de mantenerlos ahí constante en lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Yeah. Porque nosotros sabemos, si tenemos una relación con Dios, Ujú. si conocemos a Dios, nosotros sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros. Yeah. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros sabemos qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Entonces lo único que tenemos que hacer es nosotros mantenernos fieles a su palabra, mantenernos fieles a lo que Él quiere y Él va a proveer. Ujú. Él va a venir y Él nos va a abrir puertas de bendición. ¿Sabes? Veo esto como, ves que tenemos dos perros, a Ujú. Hunter y a Ranger.
ellos no tienen por qué preocuparse de una comida, No. porque nosotros lo proveemos a él. Ujú. So, ellos lo único que hacen muchas veces, ellos cada mañana son German Shepherds. So, son pastores Ujú. alemanes. Sí. Oh, it just clicked. So, ahorita son pastores alemanes y estos perros sin enseñarles. Cada mañana o a cada cierta hora, ellos rondan alrededor de la casa. Ujú. Hasta tienen ya caminito, Ujú. rondan. Pero ellos no se preocupan de nada. No tienen que preocuparse por ir a cazar o por buscar un lugar donde ellos puedan meterse para vivir. No, porque les hemos nosotros proveído una casa, Ujú. les hemos puesto heater, Ujú. AC, Ujú. les hemos puesto una camita, les damos de comer, agua. Entonces no se tienen que preocupar por nada. Ujú. Así igual nosotros con Dios. Cuando nosotros vivimos bajo la sombra, bajo el manto de Dios, bajo su presencia, estamos bajo su cobertura, no nos tenemos que preocupar por nada. Nos Ujú. podemos mover libremente. Lo único que tenemos que hacer es lo que la palabra nos pide y Él va a proveer cada una de las cosas que nosotros necesitemos. Ujú. Esa es la importancia de seguir al pastor, de seguir a Cristo. Dios no te guiará a un lugar donde no te pueda proveer. Dios no nos va a llevar a un lugar o no nos va a mantener o no vamos a estar en un lugar en nuestra vida donde si le servimos a Él y le somos fieles a Él, no vamos a llegar a un lugar donde no va a haber provisión para nuestras vidas. Ujú. Pero lo que estamos diciendo es de que si nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios, si nosotros estamos obedeciendo la guianza de Dios, no es de que no importa si obedeces o no obedeces a Dios, Dios siempre va a proveer. No, estamos diciendo de que si la oveja obedece al pastor, el pastor siempre va a proveer. Correcto. Y So por eso ten- tiene que haber confianza en nosotros, a Ujú. Dios. Ujú. Por ejemplo, me lleva a la historia de Abraham y Isaac. Yeah. Abraham El- obedeció la palabra de Dios. Dios dijo, yo quiero que me sacrifiques a tu hijo, el único hijo que tú tienes, la promesa. como holocausto en Ajá, prueba de fe y obediencia. de obediencia. ¿Y qué pasó? Dice que le obedeció a Dios sin dudar, confiando en Sin su bondad. dudar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nosotros obedecemos sin dudar? Y Sin confiando en su bondad, en la bondad de Dios. de la bondad de Dios. ¿Quién? ¿Cuántos de nosotros así al segundo de escuchar la voz de Dios diciendo, haz esto? Especialmente una cosa que Dios te ha prometido y al fin tienes esa promesa enfrente de ti en tus manos y ahora Dios te está diciendo, ok, ahora dámelo a mí. Mm, 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 mm. I mean, ¿Vas mm, a confiar que Dios va a proveer? correcto. Y dice aquí dice que Abraham llevó a Isaac a construir un altar, lo ató y estaba a punto de degollarlo cuando el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Ahí es donde, bam, you don't have to do it. No tienes que hacer nada. Yo proveeré. Ujú. Dice que vio a un cordero enredado en un arbusto y lo ofreció en sacrificio en lugar de Isaac. Ujú. Y Dios bendijo a Abraham y prometió multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Ujú. Abraham llamó al lugar donde ocurrió el sacrificio, el Señor provee. Jehová Jireh. Imagínate, no dudó cuando el Señor habló, pero vamos a lo mismo, como tú dijiste. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, no tenemos el temor de Jehová, no leemos de la palabra, no buscamos del Señor, ¿cómo nosotros vamos a saber cuando Dios nos habla? ¿Cómo nosotros vamos a saber escuchar la guianza del Espíritu Santo de Dios si ni siquiera lo conocemos? Ujú. So, pongámonos a pensar en eso primero. Ok, yo quiero la provisión de Dios para mi vida. Sí, no. Si yo la quiero, realmente yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy yo
Obedeciendo. tengo yo una relación con Dios. So, tenemos que pensar en todo esto, Ujú. pero tenemos que confiar en Dios y Él va a proveer en nuestras vidas. Dios también cuida de nuestra familia. Nosotros, por ejemplo, como esposos, como la cabeza, el sacerdote de nuestros hogares, de nuestras familias, pues nosotros muchas veces decimos, yo soy el proveedor, De la porque yo como familia. soy el varón, Ujú. soy la cabeza, soy el proveedor de mi familia. Ujú. Ahora, yo como la cabeza del hogar, tengo yo a un proveedor, tengo a Dios como mi proveedor, tengo esa relación con Dios donde yo me dejo guiar por Él, donde Él me puede decir a dónde ir para yo poder ser bendecido y poder bendecir a mi familia. Ujú. Porque muchas veces lo que pasa, nosotros como la cabeza del hogar, tratamos de nosotros ser los que queremos arreglar todo Ujú. y ser el proveedor Ujú. De hacer todo por tus propias fuerzas. por nuestras propias fuerzas, Ujú. correcto. Y es donde muchas veces nos encontramos en situaciones o en posiciones donde nos ahogamos en un vaso de agua cuando el problema viene, cuando la sequía viene en nuestras vidas. Porque nosotros vamos a pasar por diferentes etapas en nuestras vidas. Unas muy fructíferas donde vamos a tener mucho y otras donde puede haber muchas vacas flacas, puede haber mucho poca leche, ¿me entiendes? Entonces nosotros como la cabeza, en este momento pues me estoy dirigiendo más como el varón, el sacerdote de los hogares, yo como el esposo, como la cabeza de mi familia, de mi hogar. ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Estamos nosotros confiando y poniéndolo todo en las manos de Dios? ¿Estamos dejando que el Dios sea nuestro proveedor para nuestras vidas, para nuestras familias? Porque yo puedo ser el proveedor, sí, pero en la oración secreta, en nuestra intimidad con Dios, estamos reconociendo de que Dios es nuestro proveedor Ujú. o seguimos nosotros creyendo que somos nosotros los que estamos haciéndolo todo por nuestras propias fuerzas. Ujú. Dice aquí también que no podemos dejar que un trabajo o un negocio se convierta en el proveedor de nuestras vidas, Ujú. sino reconocer que Dios es nuestro proveedor. Yeah. Por ejemplo, yo tengo en claro que en el trabajo donde yo estoy, Dios me ha proveído en gran manera para yo poder proveer para mi familia. Ujú. No porque yo soy Jorge o porque yo me lo sé toda y ta, ta, ta. No, tengo en claro que el que me dio ese trabajo fue Dios. El que pone gracia en mí es Dios. El que habla por mí en ese trabajo es Dios. Ahora, yo tampoco no puedo venir y ser irresponsable en mi trabajo porque entonces dejo el mal a Dios. Porque él viene siendo como, él viene poniendo como una, ¿cuándo llaman? Cuando vas a agarrar un trabajo y tienes que llamar para referencias. Oh. Viene él y pone referencias, como Dios poniendo referencia en este trabajo por mí, Ujú. el cual es abriendo esa puerta por mí. Pero vengo yo y comienzo a ser responsable en mi trabajo y todo. Yo dejo en mal a Dios, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en claro, ya sea un negocio o un trabajo, que nuestro proveedor no es ese trabajo, no es ese negocio, sino que es Dios, el que provee a nosotros por medio de ese trabajo. Ya. Porque en el primer lugar fue Dios el que nos abrió ese lugar. Ujú. Fue Dios el que nos abrió La puerta la puerta de bendiciones. para proveer. Correcto. Ujú. Y yo pude aprender esto en mis pocos años de vida, como dice. Cuando yo comencé a trabajar, pues comencé a trabajar en un lugar pequeño y pues uno como un teenager, pues no tienes mucho dinero y todo, pero yo tenía o miraba amigos donde los papás les proveían muchas cosas, no que mis papás no proveyeron, ellos siempre proveyeron y siempre estuvieron ahí por mí, para proveer por mí. Pero había ciertas cosas donde, De lujo, pues. thank you, gracias, eso, eran cosas más de lujos que de necesidad, Ujú. donde muchas personas que yo conocía pues lo tenían. Entonces en mi carne, como joven, no era como, pero ellos tienen esto y yo no, bla, bla. Pero trabajé y Ujú. después de ahí yo agarré otro trabajo y vi cómo el Señor poco a poco iba abriendo puertas para mi vida Ujú. y cómo Dios iba bendiciendo mi vida. Entonces yo poco a poco fui entendiendo de que
es mejor tener a Dios como nuestro proveedor que ser nosotros mismos o a otra persona como nuestro proveedor. Porque ahora yo tengo mi familia y todo lo que el Señor me ha dado, no porque yo me la sé toda, no porque yo lo he proveído, pero es por la misericordia de Dios Ujú, y es Él que está proveyendo para nuestras vidas. ujú. Asimismo, Dios puede proveer para tu vida, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a ser guiados por Dios. Amén. Ah, dice que la provisión de Dios incluye también su protección. No solamente tiene que ver con lo financiero, sino que también Dios muchas veces nos puede bendecir por medio de su protección. Ujú, Muchas veces Dios nos protege sin que nos demos cuenta. ujú. ¿Cuándo fue la última vez de que tú y yo estuvimos en un hospital? ¿Cuántas veces es la última vez de que tú y yo estuvimos en un accidente donde pasó algo muy, muy malo? Ujú, No me acuerdo. ujú. A Muchas veces, veces la bendición de Dios no solamente es lo financiero o las cosas que ujú, nosotros podemos ver o palmar, sino que muchas veces la bendición de Dios se puede ver en, en lo que pasa alrededor de nosotros, en ujú. la protección de Dios para nuestras vidas, en nuestra salud, en las poquitas cosas que muchas veces lo dejamos, se nos pasa por arriba de la cabeza y ni siquiera nos damos cuenta, Cuenta. pero si nosotros nos ponemos a reflexionar ahorita, Aquí escribimos, la protección de Dios se manifiesta en la ausencia de problemas. La falta de accidentes es protección de Dios. La protección incluye mantenerse alejado de situaciones peligrosas. Si leemos en Salmos 122, 21. perdón, 121, 5 al 8. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ujú. El sol no te fatigará el día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y también en Salmos 34, 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso no solamente se tiene que ver con monetario o con algo material, Algo que pues se puede ver al momento. sino que la protección de Dios también es parte de la bendición, la provisión de Dios, Ujú, donde Dios protege nuestras vidas, protege nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, primos, protege a todo aquel que está alrededor de nosotros, porque no solamente nos alcanza a nosotros, sino a los que están alrededor de nosotros. ujú, Y ujú. por eso es importante que nos mantengamos fiel a Dios, es importante que le busquemos a Dios, es importante de que busquemos cada día de Él, porque muchas veces en lo poquito que nosotros le tratamos de ser fiel a Dios, Él nos bendice en gran manera. Ujú. Él nos bendice de gran manera, pero también tenemos que entender de que la provisión de Dios no siempre llega a nuestras vidas en abundancia. No es de que tenemos mucho, mucho, mucho al momento en diferentes etapas de nuestras vidas. A veces la provisión de Dios es lo suficiente que necesitamos al momento. Mm, Porque si leemos lo que acabamos de leer de Elías, Dios lo guió a un arroyo. ¿Qué es un arroyo? Un arroyo en inglés se llama creek. ujú. ¿Ok? Es un poquito de agua que fluye y se secó porque no llovió. Pero al momento, en ese momento, el arroyo era suficiente para Elías, era suficiente para esa etapa en su vida. Y no solamente eso, también si nos ponemos a pensar como eso estuvo con el ejemplo de Elías, si Mm, leemos en el versículo 6 del capítulo 17, ujú, también los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. No eran tres tiempos de comida, no era desayuno, mm, almuerzo y cena. Y no era de que le traía bastante para que él lo podía guardar y comerlo para más tarde, sino suficiente para cada meal, para el desayuno y y en la tarde. ¿A qué vamos en esto? No es que
Dios tampoco nos mantiene así del día al día y nos va a proveer con poquito. No, lo que el Señor muchas veces nos quiere enseñar en nuestras vidas y la cual la razón muchas veces no es que nos caiga así de repente en abundancia y todo, es porque nos acomodamos. Y cada uno de nosotros nos conocemos, amén. Estamos en esta carne, estamos en este, en este mundo, ¿me entiendes? Y lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado es de la avaricia, porque la avaricia es lo que es malo. Por ejemplo, si podemos leer en Marcos 8:36, dice, creo que lo tengo aquí, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? También en 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y también en Mateo 6, del 19 al 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. So, yo digo de que si estás en una etapa donde lo que tú tienes es suficiente, no es en abundancia, pero es suficiente para sobrevivir, No es de sobreabundancia, sino que como dices tú, es lo suficiente que Dios provee. siempre hay que darle gracias a Dios, Yeah. porque de tener el suficiente aún así es una bendición. Puedes decir, comí hoy en esta mañana. Tal vez no tengo en abundancia, pero Dios proveó para que yo pueda sobrevivir, para que yo pueda seguir adelante, para que yo pueda todavía respirar y tener la esperanza de hoy. Claro, porque Dios satisface nuestras necesidades, Ujú. no nuestra codicia. Y ahorita que mencionaste eso, me vino en mente Job. A Job se le fue quitado todo, Ujú. pero él siempre se le siguió siendo fiel a Jehová. ¿Y qué pasó después? Todo lo que se le fue quitado fue multiplicado Ujú. por mucho más. Ahora, vamos a lo mismo. Hay que serle fiel al Señor. Y Dios va siempre, si nosotros estamos con Dios, si nosotros caminamos con Dios, si nosotros tratamos de agradarle a Dios y tratamos de mantenernos fieles a Dios, no importa en qué etapa de nuestra vida, ya sea la etapa de, como tú dices, donde no tenemos sobreabundancia, pero Dios siempre va a satisfacer nuestras necesidades. No muchas veces lo que nosotros queramos, de que vamos a querer sobre mucho, 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 pero Dios muchas veces sabe en dónde nosotros estamos, porque Dios conoce mejor de que nosotros nos conocemos nosotros mismos. Dios conoce nuestros corazones, nuestra mente, conoce todo de nosotros. Y muchas veces, por un poquito más, hasta podemos perdernos, como dice la palabra. Ujú. Nosotros escribimos aquí, a veces la mejor provisión de Dios es vivir de la mano a la boca. No se debe quejar sobre esas temporadas, deben ser recibidas con gratitud, porque no todas las temporadas son de abundancia. Mm. Y muchas veces no nos gusta escuchar esto también. Ujú. Muchas veces no nos gusta escuchar cuando palabras sí vienen en nuestras vidas. Ujú. Pero pasa. Yep. Hay temporadas donde la bendición de Dios solo trae suficiencia. Correcto. Ujú. Como te digo, cuando yo estaba más joven, más pequeño, me acuerdo que yo no tenía un carro, no tenía nada, me tocaba ir a trabajar. A veces me iba o pedía ride o tomaba el bus o veía cómo me las arreglaba para ir a mi primer trabajo, para ir a trabajar. Y pues trabajo con carros, ¿no? Era como, man, yo trabajo y sale de que me acuerdo, para ese entonces eran muy populares los Science TC. Ujú. Y un amigo o una persona conocida de cuando iba a high school,
El papá pues tenía una compañía y les iba muy bien, creo que todavía se va muy bien. Y pues a él el papá le compraba carros y le daba el carro. Y me acuerdo que en ese entonces era los años TC y tenía el TRD Edition, pues era la edición más deportiva, la más... am, y me acuerdo que la llevaron allá al taller donde trabajaba para arreglarle unas cositas. Y me acuerdo que yo quería carro. Yo era como, Dios, pero si yo te sirvo a ti, y yo, ¿por qué no tengo un carro? Y otras personas que no te sirven a ti tienen buenos carros. Y era como yo ahí, ¿me entiendes? Ujú. En mi cosa, como en ese tiempo de, ¿me entiendes? Era Ujú. como, man, me acuerdo verme sentado en el asiento ahí de ese carro y orarle al Señor, decirle, Señor, yo quiero un carro de estos, si me lo puedes dar, por favor, por favor. Y ahí quedó. O sea, no vine, no culpé a Dios, ni tampoco de que me aparté porque Él no ¿me entiendes? Ujú. Pero al pasar del tiempo podemos ver de que sí hay diferentes temporadas en nuestras vidas. Unas temporadas que muchas veces el Señor lo hace para nosotros poder aprender y crecer. Muchas veces no podemos pasar a la siguiente etapa de nuestras vidas sin nosotros poder aprender lo que el Señor tenga para nosotros. Ujú. Muchas veces tenemos que madurar en nuestras vidas. Muchas veces tenemos que crecer en diferentes áreas de nuestras vidas para nosotros poder seguir al siguiente nivel. Ujú. Tal vez en ese momento no era mi momento de tener un carro o de tener lo que yo anhelaba en ese momento, pero eventualmente Dios me lo proveyó. Eventualmente Dios me dio lo que yo le había pedido años atrás. Porque más adelante Dios me bendijo con un carro. De ahí después con otro carro, el cual era un Lexus. Y no lo estoy diciendo por avaricia o para qué. No, pero a lo que voy es, en el tiempo que yo lo estaba pidiendo, no era mi tiempo. Ujú. Porque tal vez yo tenía que aprender cómo sobre mis finanzas. Tenía que aprender cómo yo llevar mis finanzas. Yo tenía que aprender a cómo cómo poder depender más de Dios, Ujú. a cómo yo poder confiar en el Señor más. Y no era hasta que yo pudiera aprender esas cosas, era donde el Señor iba a soltar lo que Él tenía para mí. Entonces muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos todo ya. Señor, pero dámelo, pero mira que Él ni siquiera te sirve y tiene tal cosa aquí, ta. Ujú. Pero solamente el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y por qué nosotros queremos eso en ese momento. Tal vez el Señor quiere que nosotros crezcamos en Él. Tal vez nosotros no le confiamos en el Señor 100%. Tal vez nosotros no somos maduros en ciertas áreas de nuestra vida y el Señor nos quiere ayudar, el Señor nos quiere guiar, nos quiere ayudar a crecer para poder Él soltar esas bendiciones a nuestras vidas. Ujú. Porque no es que Dios no pueda, Él es el dueño, lo creó todo, Ujú. todo lo que existe, el oro que se encuentran bajo la tierra, diamantes, todas estas cosas que valen mucho dinero ahora en día, fue Dios el que lo creó. Ujú. Y si Dios creó todo lo que yo puedo ver, tocar y lo que se encuentra en este mundo, si yo lo puedo ver ahí y todo, y fue mi Dios, mi pastor el que lo creó, Él fácilmente me lo puede dar. Pero muchas veces no estamos preparados para ello, Ujú. porque tenemos que confiar en Él. Hay temporadas donde la bendición de Dios trae solamente lo suficiente para nuestras vidas. Ujú. Y cuando eso pasa, dijiste tú, tenemos que tener esa actitud de gratitud hacia Dios. Ujú. Ser agradecido significa reconocer que incluso en las pequeñas cosas hay bendición en Dios. Yep. No solamente cuando recibimos las cosas grandes y todo aquello que nosotros queremos, no quiere decir que solo en ese momento Dios es fiel en nuestras vidas. No, Él es Sino, siempre fiel. si no tenemos gratitud, nunca seremos agradecidos cuando tengamos más. Y a eso es lo que estaba hablando. Ujú. Le Y si, podem-
Ajá. Sorry. No, ya. Mateo 25, 23. 25, 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ujú. Y en el 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidos. So, ¿cómo Amén. nosotros le vamos a ser fiel a Dios en lo abundante, en lo grande, cuando muchas veces no le podemos ser fiel a Él en lo poquito que Él nos pide? Yeah. La prosperidad depende más en querer lo que tienes que en tener lo que quieres. Uf, Muy, muy profundo. muy, muy profundo. Yeah. So, nuestra prosperidad depende más en lo que ya tenemos, en Ujú, querer lo que ya Dios nos ha dado. ujú, ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado en este momento que nosotros sabemos que ya nos lo dio? ujú, Pero nosotros estamos, Dios me ha dado esto, pero yo quiero esto. Dios me ha dado esto, pero estoy tan enfocado en esto que me olvido de todo lo que el Señor ya me ha dado. ujú, Y ese es el problema muchas veces. Dios muchas veces nos da muchas, muchas bendiciones. Dios nos ha dado muchas, muchas promesas donde Él ya nos lo prometió, ya nos lo dio. Pero porque nosotros estamos enfocados en otras cosas, muchas ujú, veces perdemos lo que el Señor ya nos ha dado. ujú. Porque no confiamos en Él muchas veces. No tenemos esa actitud de gratitud sobre Dios. Gratitud. Am, cuando, am, cuando yo era joven, niña, una cosa que mi mami antes me decía fue de que cuando tenía mi cuarto como un relajo, lo tenía que limpiar. Mi mami me decía, tú tienes que cuidar tu cuarto, tú lo tienes que mantenerlo limpio, porque ¿cómo vas a mantener una casa cuando ya sos grande, ya que tengas tu casa? ¿Cómo la vas a mantener limpia y todo si tú no puedes limpiar el cuarto que tú tienes ahorita? Ujú. Entonces, siempre hay que tener la gratitud en lo poquito o lo que tú ya tienes para que cuando el día venga que Dios te da algo más grande o algo más, algo nuevo, que tú puedes ya tener ese actitud de agradecimiento porque lo tenías cuando tú tenías lo suficiente. Ujú. Ujú, So, volvemos al mismo. Dios nos prepara. ujú, Muchas veces Dios, lo único que Dios está haciendo es preparándonos para la bendición que Él tiene preparado para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener nuestro oído muy atento ujú, y muy afinado a la voz de Dios. Porque si nosotros no sabemos cuál es la voz del Señor, también muchas veces otras voces vienen y nos hablan y nos desviamos porque no conocemos la voz de Dios. Confundimos la voz de Dios con otras voces y es donde nosotros nos vamos por otro lado. ujú, Por eso nosotros tenemos que saber escuchar la voz del Señor, ver qué es lo que la palabra dice y ver si lo que realmente Dios está haciendo es preparándonos para algo más grande que Él ya tiene preparado para nosotros. Solamente está esperando que nosotros hagamos eso poquito para Él poder soltar la bendición a nuestras vidas. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha proveído, con lo que Dios nos ha dado ujú. en este momento. Dios también muchas veces no reemplaza lo natural con lo sobrenatural, sino que le añade. Ujú. Y eso lo podemos ver en la parte Elías. de Elías, Ujú. cuando el Señor usa cuervos para traerle comida. Sí. A mí, los cuervos son animales que hasta dice que le sacan los ojos a cosas que ellos se comen, porque ellos no son animales para provisión, porque ni siquiera sus crías que tienen, Ujú. ni siquiera esos buscan a darles de comer. Mm, O sea, el Señor está usando algo que no es para proveer ujú. a sus hijos, a las personas que Él guía, Rebaño. a su rebaño. Ujú. Los cuervos son parte de la provisión sobrenatural. La provisión sobrenatural se encuentra en el punto de lo natural. Dios no trae
Dios no trae cuervos si no tienes un arroyo. Quiere que trabajes junto a Él. Claro, porque no podemos estar sentados esperando que Dios haga todo por nosotros. Ujú, También ujú, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ujú. Tenemos que buscar y tratar de hacer algo con lo poquito que el Señor nos ha dado. Por eso el trabajar duro trae bendiciones. Y lo podemos ver en 1 Timoteo 5:18 que dice, pues la escritura dice, no pondrás posar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ujú. So, hasta es bíblico, o sea, nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte, porque no podemos solamente decir, oh sí, Dios es mi proveedor y no hay problema, yo no necesito ni de ir a trabajar, Dios va a proveer. Mm-mm. Todo depende en la situación en la que estamos. Sí, hay muchas veces donde no podemos ir a trabajar, pero no es algo porque es que yo no quiero ir a trabajar y Dios va a venir y me va a bendecir así por así. No. Ujú, Muchas veces sí hay situaciones donde tú realmente no puedes ir a trabajar ujú. y Dios entiende eso. Por eso tenemos que verlo también dependiendo en la situación en la que estamos. Porque yo he escuchado y ha pasado también donde hemos visto donde el Señor usa a diferentes personas, personas que tal vez ni siquiera conoces para bendecir a tu vida, Ujú. para traerte comida o para hacer diferentes cosas en tu vida, para abrir puertas de bendición de trabajo o de otras cosas. Dios puede usar cualquier cosa para bendecirte o cualquier persona para bendecirte. Pero tampoco nos vamos a sentarnos atrás y decir, oh, si Dios me va a arreglar la vida y yo solo me voy a quedar sentadito aquí, que yo soy el niño bonito de Dios. Mm. No, también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que crecer y trabajar. Porque como dijiste tú, muchas veces Dios lo que quiere es que nos pongamos, que le demos ese poquito a nosotros, que le mostremos de que estamos creyendo y confiando en su palabra. Ujú. Los milagros no provienen solo del esfuerzo, también requieren fe. Y lo podemos ver en Hebreos 11:6, el cual dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pausa. Si quieren saber más sobre la fe, les recomiendo ver episodio 11, donde nosotros ya hablamos sobre La fe. de la fe. Ok, continue, my friend. No, pero sí, estamos hablando de eso. O sea, Ujú, no solamente es de dejar, oh, sí, Dios, yo tengo fe de que Dios me va, pero hasta ujú. ahí va a morir. No, es necesario que le creamos y que también pongamos la fe en acción, porque la fe tampoco no solamente es de decir, oh, sí, yo creo y todo ahí, sino que también es de accionar. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Ujú. Creer en la intervención sobrenatural de Dios en las cosas de tu vida, en las finanzas, en el trabajo, en tu familia, en las pruebas, en cada área de tu vida. Y eso lo podemos ver en Proverbios 16:3, el cual dice, recomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. So dejemos nuestros planes en las manos del Señor Ujú. y va a ser Él el que va a venir y nos va a guiar para seguir adelante. También, la matemática de Dios involucra milagros. No todo dependerá de la educación o conexiones o de Ujú. quien nosotros conocemos, Yes. sino tenemos que aprender a depender de su poder. Amén. Porque mucha gente es like, oh, yeah, yo tengo gente, yo conozco gente. Ujú. Yo Conozco a alguien. yo conozco. Ujú. Yo tengo conexiones. Yeah. No, conocemos a gente, sí, pero tal vez porque Dios ha permitido que nosotros conozcamos eso. Pero es la cosa, tenemos que nosotros aprender a depender de Dios, Ujú. de su poder. Tenemos que aprender a invitar a Dios a todas las áreas de nuestras vidas, Ujú. sin importar qué es, en escuela, trabajo, nuestra familia, planes que nosotros tenemos para el futuro, o casa, o nuestro ministerio que el Señor nos ha dado. Todo lo que pasa en nuestras vidas, tenemos que siempre invitar a Dios Ujú. a que vaya al frente de todos estos planes.
confiar en la provisión sobrenatural de Dios no es tener solamente ¿cómo dicen? Pereza o like just el sentarse atrás y decir de que, oye, yo soy cristiano y confiar en Él. No estoy diciendo, sino que tenemos que aprender en confiar de que Él siempre tiene el control en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, pero principalmente nosotros siempre poner todo en las manos de Dios para que sea Él proveendo y que sea Él yendo enfrente de nosotros. La provisión puede venir de lugares inesperados. Por ejemplo, los ravens o los cuervos no son animales limpios, como pero nosotros ya hemos dicho. correcto, como lo habíamos dicho. Ajá. Entonces, el Señor también puede usar a otras personas allá afuera para bendecir a nuestras vidas. No importa. Puede ser alguien que no es cristiano, puede ser alguien, puede ser un ateo, puede ser cualquier persona. Dios puede usar a quien quien Él le plazca para bendecir a nuestras vidas. Ajá. Pero nosotros tenemos que saber cómo confiar en Él, tener esa relación con Dios y dejar que sea Él guiando nuestras vidas. En 1 Crónicas 4:10 dice, e invocó Jabez a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y me ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. O sea, tenemos que siempre pedir, no importa dónde Dios nos lleva, Él va a protegernos, pero tenemos que nosotros ponernos en las manos de Él. No importa dónde nosotros vayamos, donde tú trabajes, claro, con que no sea, lugares donde no tenemos realmente que estar. Pero nosotros vamos a trabajar muchas veces con personas de que no le sirven al Señor. Muchas veces nuestros jefes no son cristianos ni nada así. No conocen de la palabra. Pero nosotros sí. Entonces el Señor puede usar a muchas de estas personas para bendecir nuestras vidas. Por ejemplo, vemos a ejemplo a José. Trabajó para Faraón y no se contaminó. ¿Quién más? Daniel sirvió a Nabucodonosor. Trabalenguas. Sin ser desfilado. Pero ellos tenían una relación con Dios. Sí. Esa es la diferencia. Ellos obedecieron a Dios. Ellos escucharon la voz de Dios y obedecieron. Se dejaron ser guiados. Correcto. Cuando la provisión de Dios se detiene, es momento muchas veces de cambiar de dirección. Ahora, ¿a qué nos referimos a eso? Como tú dijiste, el arroyo. Se secó. Se secó. ¿Y qué pasó? Dios vino y le dio dirección o guianza a Elías para moverse a otro lugar, que es cuando él se movió y fue donde la viuda. Entonces nosotros tenemos que saber escuchar la voz del Señor, saber ser guiado por el Señor. Y cuando Dios te dice es tiempo de cambiar de dirección, vámonos. Cambia de dirección, no importa lo que es. Puede ser que de repente un negocio ya no te da lo que necesitas. Puede ser un trabajo que ya no está funcionando para ti. Puede ser lo que quiera, pero si llega el momento de sequedad, de sequedad, no significa de que Dios te está castigando. Un arroyo seco no es un castigo. Correcto. Castigo. Sí, porque Dios no deja de ser proveedor, aunque la provisión cese. La Biblia menciona de que el arroyo se secó porque no había lluvia. No dice que fue por falta de ayuno o de oración de Elías o porque Elías le estaba fallando el Señor. No, no dice eso. Cuando un negocio o un trabajo se vuelve ineficaz, a menudo nos preguntamos, ¿qué hice mal? No siempre hay alguien o a quién culpar por la sequía de los recursos. No es porque, el Señor vino, es por culpa del Señor, o es porque, no, es que se está en pecado, que es por eso el Señor le está quitando toda la... Mucha gente le gusta decir eso a otra gente, de que cuando ellos ven de que la sequedad llega
a la vida de un hermano. Ay, porque estás haciendo algo mal, o estás en pecado, o no. Pero es mejor orar por el hermano en vez de Yeah. hablar cosas que no. Por eso, pero tiene mucho que ver también en tener una relación con Dios. Porque obviamente, si tú tienes una relación con Dios y Dios es el que está lidiando contigo, pero si yo estoy hablando con el mismo Dios, Dios mismo me va a decir o no, es algo que yo estoy trabajando con esta persona. Ujú, ¿Me entiendes? ujú. Todo tiene que ver, por eso tenemos que tener cuidado cuando escuchamos cositas así, pues, like, ¿es este el que está en pecado? Cuando el arroyo se secó, fue Dios redirige a Elías hacia la próxima provisión. Es importante buscar dirección de Dios en lugar de intentar excavar razones. Ahora, el ejemplo de Blockbuster fue de que Blockbuster llegaba a un momento de sequía, viene Netflix y le da dice de que compre nuestra compañía. No, creo que era Netflix el que estaba, como que estaba un poquito struggling, porque Ujú. Blockbusters Oh, estaban también struggling a cambiar a lo que era de lo viejo a lo nuevo, por decirlo así. yeah. Entonces Netflix también en el principio, pues, Ellos estaban también. pasando por un rough path. Pues estaban pasando por algo, por difícil, por un Ujú. camino un poquito no tan agradable. Y dicen de que Netflix le ofreció a esta otra compañía Blockbuster. de vender la compañía. Like, hey, toma, cómprala. Y ellos dijeron, nah, No queremos no creo Netflix. que haya dinero en esto. ¿Qué pasa? En el 2019, ahora en día, dicen que es una compañía multibillonaria. Ujú. Y Blockbuster solo hay una hora. So, por eso es que muchas veces no es que o el tiempo de sequía viene, no quiere decir de que hasta ahí murió o Dios ya no me está proveyendo. No, muchas veces quiere decir que Dios quiere cambiar De dirección. nuestra trayectoria. Ujú. Quiere cambiar a donde Él tiene la bendición para nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que tener esa conexión, esa relación con Dios, Ujú. esa intimidad con Dios para poder conocer su palabra y poder saber cuando nosotros tenemos que movernos. Porque cuando el arroyo se seca, es momento de cambiar nuestra dirección. Ujú. Y es ahí donde vimos que Dios envió a Elías a Serepta, Ujú. donde estaba la viuda, Ujú. que tenía que proveer para él. Ujú. Pero sale que la viuda no estaba, como que no recibió el email. Porque No, ella llegó él. estaba ya preparando para su último comida Ujú, y después de que dijo que ella y el hijo se iban a morir. ujú. ¿Y qué pasó? Muchas veces el Señor va a venir y no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que nos va a bendecir lo suficiente para nosotros poder ser bendición a otras personas. Amén. Donde nosotros podemos ser bendición a nuestras familias, Ujú. a las personas que están alrededor de nosotros. La provisión de Dios no solo es para nuestras necesidades, sino para ayudar a otros. Dios quiere que pensemos en cómo podemos ayudar a los demás. Es importante elevar la vida de quienes nos rodean. So, Dios, vamos a llegar a un punto donde el Señor no solamente nos va a bendecir para nosotros retenerlo. Like, nos va a dar y nosotros lo vamos a tener así. No, solo para mí. No. Tenemos que aprender que cuando esos tiempos de bendición vienen a nuestras vidas, nosotros tenemos que bendecir a otros. Porque cuando los demás alrededor de nosotros son bendecidos, nosotros somos bendecidos. Ujú. Por eso cuando hay necesidad, cuando la noticia de que alguien necesita, implica una responsabilidad para nosotros como Yeah. cristianos. Cuando nosotros nos escuchamos de que alguien está en necesidad de algo, si esa palabra vino a nosotros, porque el Señor permitió de que esa palabra venga a nosotros. Y si nosotros sabemos que estamos bendecidos y podemos bendecir a esa persona, entonces tenemos que saber aprender la voz de Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios y poder nosotros venir y bendecir a estas otras personas, porque por medio de esas personas nosotros también somos bendecidos. Dios pone en mí la responsabilidad de ayudar. La provisión de Dios no solo satisface mis necesidades, Ujú. sino que también
las necesidades de otras personas alrededor de nosotros. Y tengo aquí en Isaías 58, del 10 al 11, que dice: y si dieres tu pan al hambriento, sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Eso está en la Biblia, está que nosotros bendecimos y somos bendiciones para otras personas, nosotros somos bendecidos. Ujú. El Señor nos bendice aún más. A mí me encanta ese texto, esos So, textos. Jehová Jireh, ese es Ujú. nuestro proveedor. Ese es al Dios al cual nosotros servimos. No todas las temporadas de nuestras vidas van a ser de sobreabundancia, pero aún en lo poco, cuando esas temporadas vengan donde el Señor solamente suple lo necesario de nuestras necesidades, aún ahí nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y poder confiar en Él y movernos en fe y siempre seguir adelante. Amén. Y cuando vengan esos tiempos de sobreabundancia, ser sabios y poder bendecir a otros, poder bendecir a cada una de las personas que están alrededor de nosotros, bendecir a todo aquel que esté alrededor de nosotros, ayudar a la comunidad, mostrarle que nosotros como cristianos aquí somos luz Ujú. en la oscuridad. Ujú. Y créanme, nosotros vamos a ser de bendición para otras personas. Van a haber personas que van a venir donde ustedes, van a venir donde nosotros, porque van a saber de que Jehová es nuestro proveedor, que Jehová es el que va enfrente de nosotros, enfrente de ti, y es Él el que nos provee en cada área de nuestras vidas. So, si tú quieres conocer de ese Dios, lee esta palabra y créeme, tú vas a encontrar de ese proveedor y va a poder llenar no solamente financieramente, sino nuestro corazón, nuestra mente, y nos poder llenar de todo aquello de que tal vez nos falta en nuestras vidas. Y vamos a ser muy felices. Y prontamente, primero Dios, vamos a estar allá en las moradas celestiales con Él, Amén. donde nos va a levantar en las nubes. Y nos vamos a poder ir a nuestro hogar. Amén. Amén. So, espero que le estén pasando muy, muy, muy bien con sus familias en estos días festivos. Ujú. Y espero verlos en el siguiente episodio. Háganos saber qué pudieron aprender de este episodio. Y si quieren compartir unos más versículos con nosotros, por favor, háganlo. Pónganlo en los comentarios. Y muchas gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.